Estelle Wingate anotó la hora en su reloj de pulsera, las 17:30. El despacho estaba vacío. Solo el ruido de las llaves rompía el silencio. Sus colegas ya se habían ido a casa, pero ella aún tenía informes pendientes. La auditoría trimestral no se hacía esperar, y ella prefería terminarlo todo hoy para poder empezar de cero mañana. Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Llego tarde. Proyecto importante. No me esperes levantada para cenar. La tercera vez esta semana. Estelle colgó la pantalla del teléfono y se pasó la palma de la mano por la frente. Supuso que Buddy retenía a Calvin en la oficina, pero prefirió no sacar conclusiones precipitadas. En lugar de eso, se centró en las columnas de números. Los números nunca mentían, a diferencia de las personas. Por eso Estelle había encontrado su vocación en el análisis contable. 20 años de profesión le habían enseñado a ver patrones donde otros solo veían caos en los datos, a ver la verdad tras la máscara de los conceptos erróneos. A las 18:45, hizo las maletas, saludó con la cabeza al guardia de seguridad y se dirigió al aparcamiento. El viento otoñal le despeinó el pelo rubio oscuro al entrar en el coche. El trayecto hasta su casa duró 20 minutos, el tiempo habitual de una tarde en Framingham. La casa la recibió en silencio. Era la hora en que Calvin preparaba la cena, una de las pocas tareas domésticas que realmente le gustaban. El olor de las especias, el chisporroteo de la mantequilla en la sartén, su voz satisfecha relatando el día transcurrido. Aquellas veladas eran cada vez menos frecuentes. Estelle encendió la luz del pasillo y se quitó los zapatos. Habían comprado la casa hacía 5 años, poco antes de casarse. O mejor dicho, ella la había comprado con los ahorros de la venta de la casa de sus padres y sus propios ahorros. Calvin aún se estaba recuperando de un proyecto empresarial fallido y no podía participar económicamente en la compra. «Este es nuestro hogar juntos», había dicho entonces, dando más significado a la palabra «beaer» de lo que valía. La nevera estaba casi vacía. Estelle sacó un recipiente con el risotto de la noche anterior y lo metió en el microondas. Mientras la comida se calentaba, se sirvió un vaso de vino tinto y encendió el portátil. Hacía tiempo que tenía la costumbre de revisar el presupuesto familiar los viernes. Estelle abrió la aplicación del banco y empezó a mirar los gastos de la semana. La factura de la tarjeta de crédito de Calvin le llamó la atención. El restaurante Olive Garden por $98 hacía 26 días. Esa noche también había trabajado hasta tarde. Estelle bebió un sorbo de vino. No se consideraba una esposa celosa, pero desde hacía 2 meses los cambios en el comportamiento de su marido eran cada vez más evidentes. Calvin había empezado a salir hasta tarde más a menudo, hablaba menos de trabajo, había puesto una contraseña a su teléfono y había empezado a ducharse en cuanto llegaba a casa. El microondas emitió un pitido. Estelle sacó el risotto y se sentó a la mesa. El sabor parecía insípido, a pesar de todas las especias que Calvin le había añadido al cocinarlo. Si la gente fuera tan predecible como los números, pensó mirando la pantalla del portátil. Podría haber montado un numerito, haber exigido explicaciones, haber cogido una rabieta como las heroínas de los melodramas, pero ese no era su estilo. Estelle prefería actuar con seguridad, reunir suficientes pruebas. Su intuición le decía que Calvin la engañaba, pero quería conocer los detalles. ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Cómo de serio era? Estelle cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las farolas iluminaban una tranquila calle suburbana donde cada casa guardaba sus secretos tras unos setos pulcramente recortados. Recordaba haber conocido a Calvin 6 años atrás en una conferencia de empresa. Había sido encantador, atento, con una sonrisa suave y un don para escuchar. Su romance se desarrolló rápidamente y al cabo de 1 año ya estaban planeando una boda. Sus amigas le advertían de que a partir de los 40 no había que precipitarse en el matrimonio, pero
A Estelle le parecía que por fin había encontrado a alguien con quien podía construir una relación estable, sin dramas ni emociones excesivas, con respeto y apoyo mutuos. Ahora, mirando la mitad vacía de la cama, se preguntaba si no sería más que una ilusión. El teléfono volvió a vibrar. «Llegaré muy tarde. No me esperes levantada». Estelle no contestó. En su lugar, abrió una aplicación de localización. La había instalado en el teléfono de Calvin hacía un mes, cuando sus sospechas se hicieron demasiado fuertes. Calvin no estaba en la oficina de su empresa, sino en un barrio residencial al otro lado de la ciudad. Hizo una captura de pantalla y envió un mensaje a su mejor amiga Hazel. «Nuestro amigo está trabajando hasta tarde, otra vez. ¿Adivina dónde?». La respuesta llegó casi al instante. «Esti, tienes que hablar con él. Esto lleva pasando demasiado tiempo». Estelle sabía que Hazel tenía razón, pero no estaba preparada para una confrontación. No ahora, cuando no tenía toda la información. Terminó su vino y subió al dormitorio. El sábado por la mañana empezaba haciendo footing. Hacía 15 años que Estelle mantenía esta tradición, salir a correr 5 kilómetros por el barrio, hiciera el tiempo que hiciera. La rutina le ayudaba a pensar, a planificar, a ordenar sus pensamientos. Hoy pensaba en qué hacer con su situación matrimonial. Cuando volvió a casa, encontró a Calvin en la cocina. Estaba haciendo tortitas, su ritual de los sábados, cada vez menos frecuente últimamente. «Buenos días», sonrió mientras daba la vuelta a una tortita en la sartén. «¿Qué tal la carrera?». «Refrescante», respondió Estelle, sirviéndose un poco de agua. «¿Cuándo has vuelto?». «Sobre las 2 de la madrugada», evitó su mirada. El proyecto se había retrasado. «Debe de ser un proyecto importante». Estelle bebió un sorbo de agua. «Tienes suerte de tener una dirección tan comprensiva». Calvin sonrió nervioso. «Sí, soy afortunado». Desayunaron en incómodo silencio. Estelle observaba a su marido, cómo cortaba cuidadosamente la tortita, cómo consultaba a menudo el teléfono, cómo evitaba las pausas largas, llenándolas de comentarios sin sentido sobre el tiempo y los planes para el fin de semana. Después del desayuno, Estelle se retiró a su despacho, alegando una urgencia laboral. En lugar de eso, abrió las redes sociales y empezó a mirar el perfil de Calvin. Durante los 2 últimos meses, se le había visto con frecuencia en fotos de eventos corporativos junto a una joven, Priscilla Norris, la nueva responsable de relaciones públicas. Estaban demasiado cerca para ser simples colegas y la forma en que miraba a Calvin no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Estelle abrió el perfil de Priscilla, 29 años, licenciada en una prestigiosa universidad, amante de los restaurantes caros y los viajes exóticos. Las fotos mostraban a una mujer segura de sí misma que sabe lo que quiere de la vida. En los comentarios de un post reciente, Estelle vio un mensaje de Calvin: «Estás increíble», con un emoji de fuego. La cita coincidía con una de sus noches de trabajo. Estelle cerró el portátil y se acercó a la ventana. En el césped de la casa vecina, los Brown estaban celebrando una barbacoa para los amigos. Las risas y la música entraban por las ventanas abiertas. La vida ordinaria continuaba, aunque su propio mundo se resquebrajaba. Llamaron a la puerta del estudio. «Esti», la voz de Calvin sonaba insegura. «Voy a la tienda. ¿Necesitas algo?». «No, gracias», respondió ella sin darse la vuelta. Cuando la puerta se cerró tras Calvin, Estelle bajó rápidamente las escaleras y comprobó los bolsillos de su chaqueta casera colgada en el pasillo. Un cheque de la farmacia de ayer, preservativos y caramelos de menta. La ironía de la combinación la hizo reír amargamente. Fotografió el recibo y regresó al despacho. Las pruebas se acumulaban, pero Estelle aún no estaba preparada para un enfrentamiento. Quería saber más, no por curiosidad masoquista, sino por razones prácticas. Si se enfrentaba a un divorcio, tenía que prepararse.
Estelle abrió el correo y encontró un mensaje de un colega, Rowan Pearce. Tenían que preparar una presentación para un cliente antes del lunes. Hola, Esti, te adjunto un borrador. ¿Qué te parece la tercera diapositiva? Parece que hay algo fuera de las cifras del año pasado. El trabajo siempre había sido el salvavidas de Estelle. Cuando su vida personal iba cuesta abajo, el éxito profesional seguía siendo una constante en la que apoyarse. Se sumergió en la presentación, comprobando datos y retocando la redacción. 2 horas más tarde, el borrador estaba listo y se lo devolvió a Rowan con comentarios detallados. El lunes por la mañana, la oficina recibió a Estelle con el ajetreo habitual. Rowan la saludó desde su mesa. «Esti, has salvado la presentación. He hecho todas tus correcciones y queda perfecta». «Encantada de ayudar», sonrió Estelle mientras encendía el ordenador. «¿A qué hora es la reunión con el cliente?» «A las 11. Creo que quedarán impresionados, sobre todo con tu análisis de los riesgos potenciales». Estelle asintió y abrió su correo electrónico. Entre los correos de trabajo había un mensaje de Hazel. «¿Almorzamos hoy? Tenemos que hablar». Quedaron en un pequeño café no muy lejos de la oficina. Hazel, una mujer enérgica de pelo rojo brillante, no solo era la mejor amiga de Estelle, sino la única persona que conocía sus sospechas sobre Calvin. «Tienes un aspecto horrible», dijo Hazel en cuanto estuvieron sentadas. «¿Has dormido algo?» «Gracias por el cumplido», sonrió Estelle. «Sí, he dormido. 4 horas». «¿Todavía lo sigues en la aplicación?» No solo eso, Estelle le enseñó a su amiga las fotos del cheque y las capturas de pantalla de las redes sociales. Hazel negó con la cabeza. «Ni siquiera intenta esconderse. ¿Qué vas a hacer?» «Observar por ahora». Estelle dio un sorbo a su café. «Quiero saber lo serio que es esto». «Esti, ¿a quién le importa? Te está engañando». «¿No es suficiente?», se preguntó Estelle. Hazel nunca había entendido su enfoque metódico de los problemas. Para ella era sencillo. El engaño significaba el divorcio, inmediato y escandaloso. Pero Estelle veía la situación de otra manera. 5 años de matrimonio, un hogar compartido, finanzas entrelazadas. Todo requería un enfoque estratégico, no decisiones emocionales. «Quiero estar segura de que tomo las decisiones correctas», respondió finalmente. «Y quiero estar preparada para cualquier eventualidad». «Tú y tus mesas», suspiró Hazel. «Ni siquiera en tu vida personal puedes prescindir del análisis de riesgos». «Por eso soy analista jefe y no ayudante como otros», le replicó Estelle con una leve sonrisa. Terminaron de comer comentando los últimos cotilleos de la oficina y los planes de vacaciones de Hazel. Al volver a la oficina, Estelle se sintió un poco mejor. Hablar con su amiga no había resuelto sus problemas, pero le recordó que había otros aspectos de la vida aparte de un marido infiel. Por la tarde, de camino a casa, Estelle decidió pasar por el supermercado. Caminaba despacio entre los pasillos, seleccionando los comestibles para la cena, cuando se fijó en una figura familiar en el departamento de vinos. Calvin estaba de pie frente a una estantería de vinos tintos, consultando con un vendedor. Estelle estaba a punto de acercarse a él cuando vio que no estaba solo. A su lado había una joven de pelo largo y oscuro, la misma Priscilla Norris de las fotografías. Estelle se escondió rápidamente detrás de un estante de conservas. Priscilla hablaba animadamente y Calvin se reía de verdad, relajado, como hacía tiempo que no se reía en casa. Eligieron una botella y se dirigieron a la caja registradora. Estelle vio cómo Calvin pagaba su compra con la misma tarjeta de crédito con la que ella comprobaba las facturas todas las semanas. Cuando salieron, Estelle dejó la cesta de la compra en el suelo y salió de la tienda. En el coche se quedó unos minutos mirando el aparcamiento del supermercado. Ahora tenía pruebas directas, no solo sospechas y pruebas circunstanciales. Podría haberles seguido, montar un escándalo y exigirles explicaciones allí mismo, en el aparcamiento del centro comercial,
pero eso habría sido demasiado fácil, demasiado previsible. En lugar de eso, Estelle arrancó el coche y condujo hasta su casa. En su cabeza empezó a formarse un plan, no un arrebato emocional, sino una estrategia fría y calculada. Dejaría que la situación se desarrollara, observando cada movimiento de su marido y su amante, y cuando llegara el momento de actuar, estaría preparada. El martes empezó lloviendo. Estelle estaba junto a la ventana con una taza de café, observando el tamborileo de las gotas sobre el tejado del garaje. Calvin estaba en la cocina haciendo tostadas, una muestra de preocupación poco habitual en una mañana de trabajo. «He pensado que deberíamos cenar el viernes por la noche», dijo despreocupadamente, colocando el pan tostado en un plato. «Invitar a alguien de la oficina». Estelle se dio la vuelta, intentando mantener una expresión neutra. «¿Quién?» «Priscilla Norris, nuestra nueva Relaciones Públicas». Calvin untaba diligentemente la tostada con mermelada. «Está trabajando en un proyecto que podría afectar a mi departamento. Me gustaría hablar de algunas cosas informalmente». «¿Solo con ella?» Estelle dio un sorbo a su café, ocultando una sonrisa tras la taza. «Normalmente invitas a algunos colegas». «Bueno, he pensado...» Calvin vaciló. «Es más fácil hablar de los detalles entre los dos. Pero si quieres, puedo invitar a alguien más». «No, está bien». Estelle se encogió de hombros. «Me parece bien. Prepararé algo especial». Calvin parecía emocionado y receloso al mismo tiempo. «¿De verdad? ¿No te importa? ¿Por qué iba a importarme?» Estelle se acercó a la mesa y cogió una tostada. Solo era una cena de trabajo. De camino a la oficina, reflexionó sobre la inesperada propuesta de su marido. La audacia de la situación era asombrosa. Traer a una amante a su casa, a su mesa, presentarla como una colega. Me preguntaba de quién había sido la idea. ¿De Calvin, que había decidido disfrazar la relación como una reunión de trabajo? ¿O de la propia Priscilla, que quería ver la casa y conocer a la mujer de su amante? En cualquier caso, era una oportunidad que Estelle no iba a dejar pasar. Toda la tarde había estado planeando mentalmente la cena. No montar una escena, no demostrar que lo sabía, verlos interactuar, darles suficiente libertad para que se mostraran, y luego, cuando llegara el momento, actuar. Por la noche llamó a Hazel. «La ha invitado a cenar», le informó Estelle sin preámbulos. «El viernes en nuestra casa. ¿Qué demonios?» La indignación de Hazel no tenía rival. «¿Y has dicho que sí?» «Por supuesto», replicó Estelle con calma. «Es la oportunidad perfecta para verlos juntos, para ver lo serio que es». Esto es una locura. ¿Por qué quieres ver a tu marido flirteando con otra mujer en tu propia mesa? Dile que lo sabes todo y échalos a los dos por la puerta». «¿De qué serviría eso?» Estelle suspiró. «No. Quiero que crean que tienen el control. Quiero que se relajen y muestren sus verdaderas intenciones». «Tú y tus juegos de ajedrez», gruñó Hazel. «No te dejes llevar. A veces la solución sencilla es la correcta». «Confía en mí», dijo Estelle. «Lo tengo todo bajo control». Al colgar el teléfono, no estaba tan segura de lo que decía como quería demostrar, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. El miércoles, Estelle fue a la licorería y eligió una botella de tinto, caro, pero sin lujos ostentosos. Luego pasó por la sección de delicatessen del supermercado y compró filetes, verduras frescas y especias. La cena tenía que ser impecable, no por el bien de sus invitados, sino por su propia satisfacción. El jueves sacó la mejor vajilla de la alacena y sacó brillo a los cubiertos. Calvin observaba los preparativos con expresión ansiosa. «No te esfuerces tanto», dijo mientras Estelle colocaba las velas en la mesa del comedor. «Es solo una reunión informal». «Lo sé», dijo ella sin mirarlo. «Pero si vamos a tener invitados, deberíamos hacerlo como es debido». El viernes llegó demasiado rápido. Estelle se tomó el día libre alegando asuntos personales.
Se pasó todo el día preparando la cena e ideando una estrategia de comportamiento. A las 17 todo estaba listo. Los filetes se estaban marinando, la ensalada estaba picada, el postre se enfriaba en la nevera, el vino respiraba en la jarra. Estelle subió al dormitorio y abrió el armario. Eligió un vestido azul marino, elegante pero no demasiado elegante. Se soltó el pelo y se maquilló ligeramente. Se miró en el espejo. Tenía 42 años, pero parecía más joven. Las arrugas de las comisuras de los ojos solo aparecían cuando sonreía. Su figura era esbelta gracias al footing regular. No hago tan mala pareja, pensó Estelle con una risita amarga. A las 18:30 regresó Calvin. Parecía nervioso, mirando el reloj. «Te has cambiado», dijo Estelle cuando bajó al salón con una camisa y unos pantalones nuevos. «Estás estupendo». «Gracias», se subió las mangas. «Tú también». Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Calvin se aclaró la garganta. «Priscila llegará a las 7. Es muy puntual». «Lo tendré en cuenta», asintió Estelle, comprobando la temperatura del vino. El timbre sonó exactamente a las 19. Calvin se sobresaltó, miró a Estelle y se apresuró a abrir la puerta. «Priscila», su voz sonó demasiado alegre. «Me alegro de que hayas encontrado tiempo. ¿Cómo podría rechazar una invitación a tu casa?» La voz de la mujer era melodiosa, con una ligera ronquera. «Oh, debe de ser su esposa». Estelle salió a la antesala con una copa de vino en la mano. Priscilla Norris era aún más hermosa que en las fotografías, alta, delgada, con una larga cabellera oscura y ojos expresivos. Llevaba un sencillo vestido negro, que parecía de diseñador, y sostenía una botella de vino. «Estelle», se presentó la dueña de la casa tendiéndole la mano. «Encantada de conocerte, Priscilla». «Lo mismo dijo con una sonrisa profesional. «Calvin me ha hablado mucho de ti. Me pregunto qué», pensó Estelle, pero no dijo nada en voz alta. «Nada demasiado comprometedor, espero. Pasad, la cena está casi lista». Entraron en el salón. Priscilla miró a su alrededor con indisimulado interés. «Tienes una casa preciosa, tan acogedora». «Gracias». Estelle captó la ligera nota de condescendencia en su voz. «Nos encanta». «¿Te ha dicho Calvin que tú elegiste el diseño?» Priscilla se hundió en el sofá, apoyando el pie en la pata. Se notaba la mano de una mujer. «Sí, yo hice la decoración», sonrió Estelle. «Calvin confía en mi gusto para estas cosas. Soy completamente impotente para el diseño», se rió Calvin nervioso. «¿Vino Priscilla?» «Me encantaría», le tendió la copa. «Estelle, Calvin me ha dicho que trabajas para una compañía de seguros». «Sí, soy analista senior en el departamento de auditoría corporativa», respondió Estelle, observando cómo Calvin llenaba la copa de Priscilla. La mano le temblaba ligeramente. «Y hace poco que te has incorporado al equipo de relaciones públicas, ¿verdad?» «Hace 3 meses», asintió Priscilla. «Antes trabajaba para una agencia, pero el sector empresarial ofrece más oportunidades. Priscilla aporta muchas ideas nuevas», añadió Calvin. «Su enfoque de las redes sociales ha cambiado por completo nuestra estrategia». «No exageres», Priscilla le dio una palmada juguetona en el brazo. «Solo os estaba enseñando a vosotros, dinosaurios, cómo funciona el mundo moderno». Estelle notó el gesto y el tono. Demasiado familiar para un empleado nuevo en una conversación con el jefe de recursos humanos. Calvin no se apartó. Al contrario, pareció disfrutar del contacto. «La cena está lista», anunció Estelle levantándose. «Vamos al comedor». En la mesa la conversación fluyó con más soltura. Priscilla era una gran conversadora, animada, ingeniosa y de amplio espectro. Hablaba de sus viajes, de las últimas tendencias en marketing, de los planes de la empresa. Calvin captaba cada una de sus palabras, se reía de sus chistes y le servía vino en la copa. Estelle observaba más que participaba en la conversación, fijándose en cada mirada, en cada gesto.
Los filetes están deliciosos, alabó Priscila cortando otro trozo. Eres una anfitriona estupenda, Estelle. Gracias. Estelle bebió un sorbo de vino. Cocinar es una de mis aficiones. Siempre me ha parecido muy aburrido. Priscila se encogió de hombros. Tanto tiempo de preparación y todo se come en media hora. El proceso es tan importante como el resultado, dijo Estelle. Al menos para mí. Estelle convierte la cocina en un arte, añadió Calvin. Sigo sin poder imitar su salsa para la pasta, aunque he visto el proceso docenas de veces. ¿Tú cocinas, Calvin? Priscila parecía sorprendida. Nunca lo habría adivinado. Se le da muy bien lo básico, respondió Estelle por su marido. Solía cocinar mucho la cena. ¿Solía? Priscila enarcó una ceja. Antes de que tuviera obligaciones laborales adicionales. Estelle miró a su marido. En los últimos meses, Calvin había trabajado mucho hasta tarde. El rostro de Calvin palideció ligeramente. Se apresuró a cambiar de tema. Priscila, cuéntale a Estelle tu idea para el proyecto benéfico. La conversación volvió a terreno seguro, pero Estelle notó que los hombros de su marido se tensaban. Priscila, en cambio, parecía imperturbable. O no se había dado cuenta de la indirecta o la había disimulado hábilmente. Tras el plato principal, Estelle trajo el postre, tarta de queso con salsa de frambuesa. Priscila se quedó sin aliento. Se ve divino, pero creo que voy a pasar, ya sabes, por mi figura. Ya veo, asintió Estelle. Aunque a tu edad puedes permitirte un poco más de libertad. Tu metabolismo sigue trabajando para ti. Una leve sombra de irritación parpadeó en el rostro de Priscila. Sí, supongo que tienes razón. La edad tiene sus ventajas. Calvin tosió torpemente. Me vendría bien un poco de tarta de queso. Tiene una pinta increíble como siempre. Estelle le tendió una generosa porción. Por supuesto, querido. Siempre ha sido muy golosa. Durante el postre, Priscila se relajó, tal vez por el vino que había bebido. Se dirigió a Calvin cada vez con más frecuencia, ignorando a Estelle como si fuera la camarera de un restaurante en lugar de la señora de la casa. ¿Recuerdas aquel proyecto en Portland? Priscila se inclinó hacia Calvin, casi tocándole el hombro. Podríamos adoptar un enfoque similar aquí. Fue un gran caso, asintió Calvin, evitando la mirada de su mujer. Pero las circunstancias eran distintas. Siempre eres tan cuidadoso. Priscila hizo un mohín juguetón. A veces hay que arriesgarse para conseguir algo que realmente merezca la pena. Estelle notó que la mano de Priscila tocaba por un momento el brazo de Calvin, de forma ostensiblemente casual, pero demasiado íntima para una relación de trabajo. Calvin no se apartó, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿Estuvisteis juntos en Portland?, preguntó Estelle, fingiendo no haberse dado cuenta del gesto. No recuerdo que mencionaras un viaje de negocios. Fue antes de que Priscila se incorporara a la empresa, respondió Calvin rápidamente. Le estaba hablando del proyecto. Ya veo, sonrió Estelle. Priscila, ¿más vino? Me encantaría un poco más de vino, le tendió la copa. Es un vino maravilloso. ¿Sabes algo de vino, Estelle? Un poco, respondió la señora de la casa llenando su copa. Calvin es más bien un entendido, sobre todo últimamente. Priscila lanzó una rápida mirada a Calvin y luego se volvió de nuevo hacia Estelle. ¿Hace mucho que estáis casados? 5 años, respondió Estelle, y antes de eso salimos durante 1 año. 5 años, se estiró Priscila. Es tiempo suficiente para conocer las costumbres y los secretos del otro, ¿no? No todos los secretos se revelan ni siquiera en décadas de matrimonio, replicó Estelle con calma. La gente siempre puede sorprenderte. Oh, sí, sonrió Priscila, sobre todo cuando crees que las conoces. Estelle sintió que Calvin se tensaba a su lado. La conversación empezaba a tomar un rumbo peligroso. Calvin mencionó que estaban trabajando juntos en un proyecto. Cuéntamelo. Oh, es un aburrido asunto corporativo, dijo Priscila.
Política de personal, optimización de procesos, seguro que no te interesa. ¿Por qué no? Estelle ladeó la cabeza. Me encanta oír hablar del trabajo de mi marido. Últimamente habla muy poco. Calvin se levantó de la mesa apresuradamente. ¿Alguien quiere café? Puedo preparar un poco. Para mí, por favor, dijo Priscila. Sin azúcar y sin leche. Lo sé, contestó Calvin automáticamente, y luego se mordió la lengua. Hubo una pausa. Estelle desvió lentamente la mirada de su marido a su invitada. Priscila se quedó mirando su copa como si estudiara el resto del vino. Yo también tomaré café, dijo Estelle al fin. Con leche, como siempre. Calvin asintió y se apresuró a entrar en la cocina. En cuanto salió, Priscila se volvió hacia Estelle. Realmente tienes una casa preciosa. ¿Cuánto hace que vives aquí? 5 años, respondió Estelle. La compramos justo antes de casarnos. Es muy bonita. Priscila miró el salón. Un nido familiar. ¿Vives sola? Preguntó Estelle observando atentamente la reacción de su invitada. Sí, sonrió Priscila. Por ahora disfruto de mi libertad, sin compromisos, sin compromisos. Suena solitario, comentó Estelle. La soledad y la independencia son cosas distintas, se inclinó Priscila hacia adelante. Además, no siempre estoy sola. Estelle le sostuvo la mirada. Por supuesto, la mujer moderna siempre encuentra compañía cuando quiere. Exacto. Priscila se reclinó en su silla. Aunque a veces tienes que compartir esa compañía con otra persona. Estelle sintió que se le crispaban las entrañas ante aquellas palabras, pero exteriormente permaneció imperturbable. Suena a situación difícil. Dificultades temporales, se encogió de hombros Priscila. Las cosas cambian. Calvin volvió con una bandeja que contenía 3 tazas de café. Sus manos temblaron visiblemente al depositarlas sobre la mesa. Aquí tienes. Se sentó entre las mujeres. ¿De qué estabais hablando? De los beneficios de la vida solitaria, sonrió Priscila, aceptando la taza. Gracias, Calvin. De nada. Lanzó una rápida mirada a su mujer. Estelle, el tuyo es con leche. Estelle cogió la taza y se dio cuenta de que su marido no le había dado las gracias, un detalle pequeño pero revelador. ¿Cuánto hace que os conocéis? Preguntó dirigiéndose a los dos. Unos 3 meses, respondió Calvin rápidamente, desde que Priscila entró en la empresa. En realidad, nos conocimos en una fiesta de la empresa 1 mes antes de que me contrataran oficialmente, le corrigió Priscila. ¿Te acuerdas, Calvin? Estabas entrevistando candidatos. Ah, sí, claro. Calvin se ajustó nerviosamente la corbata. Lo había olvidado. ¿Así que participaste en su contratación? Estelle enarcó una ceja. Interesante. No exactamente. Calvin negó con la cabeza. Solo hice recomendaciones a la dirección. Y fueron de gran ayuda, sonrió Priscila. Calvin reconoció mi potencial desde la primera reunión. Estelle tomó un sorbo de café, ocultando una sonrisa. El juego era cada vez más interesante. Priscila parecía decidida a poner a prueba los límites demostrando su intimidad con Calvin. El propio Calvin se debatía entre el miedo a quedar expuesto y el deseo de impresionar a su amante. A la primera taza de café siguió una segunda. Estelle sugirió pasar al salón, donde era más cómodo mantener una conversación. Priscila eligió inmediatamente un asiento en el sofá junto a Calvin, dejando a Estelle la silla de enfrente. Esta maniobra no fue casual. A cada minuto que pasaba, la invitada demostraba con mayor seguridad su especial conexión con el dueño de la casa. «Tienes una buena colección de libros», dijo Priscila, mirando los armarios de la pared. «Aunque prefiero los electrónicos, menos polvo, más movilidad». «Los libros de papel tienen su encanto», replicó Estelle, observando cómo Priscila se acercaba sigilosamente a Calvin. «Algunas cosas pierden su esencia en formato digital». «Suena demasiado sentimental», sonrió Priscila. «Pero lo entiendo. A mi madre también le gustan las cosas viejas. Dice que guardan recuerdos». Estelle ignoró la inferencia implícita de la edad.
Estos libros se han ido coleccionando a lo largo de los años. Muchos tienen un significado especial para nosotros. Para ti, corrigió Calvin sonriendo nerviosamente. Esti es una auténtica bibliófila. Yo soy más de audiolibros. ¿De verdad? Priscila apoyó la mano en el reposabrazos del sofá, casi rozando el muslo de Calvin. No sabía que te gustaran los audiolibros. ¿Cuál fue el último que escuchaste? Calvin dudó. Algo sobre psicología del liderazgo. No recuerdo el título exacto. Palancas ocultas de la influencia. Priscila me lo sugirió. Lo escuchaste el mes pasado cuando hablábamos de la nueva estrategia de reclutamiento. Estelle observó otra señal de su cercanía, tan cercana que compartían una opinión sobre libros. Pero lo que más le dolía era que, al parecer, Calvin no había hablado del audiolibro con ella, aunque siempre habían compartido impresiones sobre lo que habían leído. ¿Escuchas algún audiolibro, Estelle?, preguntó Priscila. No, prefiero leer. Estelle tomó un sorbo de café. Me gusta controlar el ritmo de la lectura, volver a los puntos importantes, tomar notas. El control es muy importante, asintió Priscila con una leve sonrisa. A veces, sin embargo, es bueno dejarse llevar, que las cosas fluyan con naturalidad. Hay un momento y un lugar para cada cosa, replicó Estelle. El control es apropiado cuando tienes derecho a tomar decisiones. Priscila inclinó ligeramente la cabeza, estudiando a Estelle. ¿Y dónde crees que están los límites de ese derecho? En mi casa, en todas partes, respondió Estelle con calma, mirando directamente a los ojos de su invitada. Calvin tosió nervioso. ¿Más vino, quizás? ¿O licor? El licor suena tentador, dijo Priscila sin apartar los ojos de Estelle. Si tenéis algo especial. Tenemos un licor de cerezas excelente. Calvin se levantó del sofá. Voy a por él. En cuanto se marchó, se produjo un tenso silencio entre las mujeres. Priscila fue la primera en romper el silencio. Te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Estelle mantuvo su expresión imperturbable. ¿Preferirías que no lo supiera? Prefiero la sinceridad. Priscila se encogió de hombros. Todos estos juegos son fastidiosos. Interesante posición para un hombre que ha venido a casa de un desconocido con el pretexto de una cena de trabajo, dijo Estelle. Fue idea de Calvin, no mía. Priscila se recostó en el sofá. Quería que nos conociéramos. ¿Por qué? Tal vez para hacer las cosas más sencillas. Priscila se inclinó hacia adelante. Mira, Estelle, pareces una mujer razonable. Todos somos adultos. A veces las relaciones simplemente se agotan. Estelle sintió que una oleada de ira subía por su interior, pero mantuvo la calma. ¿Y tú crees que Calvin y yo hemos agotado nuestra relación? Creo que Calvin está buscando algo que no encuentra en casa, dijo Priscila con fingida simpatía. No es culpa tuya, es que la gente cambia. Y desde luego tú sabes mejor que yo lo que busca mi marido. Estelle dio un sorbo a su café. Después de 3 meses de conocerlo, en algunas cosas, sí, sonrió Priscila mostrando sus dientes perfectos. A veces no hace falta mucho tiempo para conocer de verdad a una persona. Calvin volvió con una bandeja que contenía 3 vasos pequeños y una botella de licor. Toma, encuéntralo. Estaba claramente nervioso, percibiendo la tensión en la habitación. ¿Va todo bien? Por supuesto. Priscila le dedicó una sonrisa. Estelle y yo estamos empezando a conocernos mejor. Hablando de valores familiares, añadió Estelle tomando una copa. Lealtad, respeto, honradez. Calvin palideció. Ah, qué bien. Priscila tiene una perspectiva interesante sobre las relaciones, continuó Estelle. Muy moderna. Es que no creo que la gente deba aferrarse a cosas que ya no funcionan. Priscila le cogió el vaso a Calvin, manteniendo deliberadamente los dedos en su brazo. Por tu hospitalidad, Estelle. Bebieron. El licor era dulce, con una ligera acidez. Estelle sintió que un calor se extendía por su cuerpo, dándole una determinación extra. Bueno,
Dejó el vaso vacío sobre la mesa. Has mencionado un proyecto en el que estáis trabajando juntos. Cuéntamelo. En realidad, es una serie de proyectos. Priscila volvió a sentarse más cerca de Calvin. Estamos replanteándonos nuestro enfoque de la cultura corporativa, haciéndolo más flexible. Suena interesante, asintió Estelle. ¿Y cómo lo estáis haciendo exactamente? Estamos fomentando una cooperación más estrecha entre los departamentos, dijo Calvin en tono profesional, como si estuviera dando una presentación. Creamos un entorno en el que la gente puede intercambiar ideas libremente sin verse limitada por límites formales. Y Calvin es un maestro en eso, le puso Priscila la mano en el hombro. Está sorprendentemente abierto a nuevas experiencias. Sí, siempre he admirado eso de él, asintió Estelle, sin apartar los ojos del brazo de Priscila. Aunque en algunos asuntos puede ser demasiado flexible. Calvin se tensó. Estí, no empieces. ¿Que no empiece qué? Estelle enarcó las cejas. Solo estoy hablando de tus cualidades profesionales. Priscila, percibiendo la tensión, decidió tomar la iniciativa. Calvin me ha dicho que vais juntos al gimnasio. Es tan bonito cuando las parejas comparten intereses. Solíamos hacerlo, aclara Estelle. En los últimos meses, Calvin ha preferido hacer ejercicio por separado. Mis entrenamientos se han vuelto más intensos, se apresuró a explicar Calvin. No quería imponerle mi propio ritmo a Esti. Lo entiendo, asintió Priscila. Objetivos diferentes requieren enfoques diferentes. Yo también prefiero el entrenamiento de alta intensidad, 3 veces a la semana, sin indulgencias. Se arregló el pelo y tensó el brazo desafiante para que se le vieran los músculos. Desde luego, asintió Estelle, sobre todo a medida que envejeces. A los 29 todavía puedes permitirte saltarte un entrenamiento sin consecuencias, pero después se hace más difícil. Priscila frunció ligeramente el ceño. En realidad tengo 31. ¿De verdad? Estelle parecía realmente sorprendida. Calvin dijo que tenías 29. Calvin, que obviamente no se esperaba semejante giro, tragó saliva nervioso. Debo de haberme confundido. No pasa nada, sonrió Priscila tensa. La edad es solo un número. Lo que importa es cómo te sientes. ¿Y cómo te sientes tú?, preguntó Estelle. Bien, dijo Priscila, llena de energía y preparada para nuevos logros. Se volvió hacia Calvin. ¿Recuerdas que hablamos de la posibilidad de ampliar el proyecto a escala internacional? He recibido una respuesta positiva de la oficina de Londres. Están interesados. Calvin se animó, obviamente contento de cambiar de tema. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Pensaba que podríamos ir allí el mes que viene, dijo Priscila como si Estelle no estuviera en la habitación, para presentar nuestra estrategia en persona. Ya he mirado opciones de hoteles. ¿Londres en noviembre? Estelle intervino en la conversación. No es la época más romántica para IR. Es un viaje de negocios, no una escapada romántica, replicó Priscila. Aunque, por supuesto, hay muchas oportunidades para pasarlo bien. Priscila se levantó y empezó a dar vueltas por el salón, estudiando los cuadros de las estanterías. Tienes un ambiente tan acogedor, aunque debo admitir que yo lo habría hecho de otra manera. Estas cortinas, por ejemplo, no son muy modernas. Estelle la observó con serenidad. A cada cual lo suyo. Yo prefiero la comodidad a las tendencias de moda. Obviamente, Priscila cogió una fotografía familiar. ¿Eres tú con tus padres, Calvin? Es una foto muy bonita. Ahora veo de quién has sacado esos ojos tan expresivos. Dejó el marco en el suelo y se volvió hacia Estelle. Sabes, las casas deberían evolucionar con sus propietarios. A veces una pequeña reforma puede cambiar por completo el ambiente. «Eres una renovadora, ¿verdad?», preguntó Estelle. «No, pero tengo gusto», sonrió Priscila. «Y sé lo que le gusta a Calvin. Le gusta el minimalismo, los espacios abiertos, y hay demasiadas cosas». Estelle sintió que su paciencia se agotaba.
Es extraño que estés tan al tanto de los gustos interiores de mi marido. Hablamos mucho. Priscila volvió al sofá y se sentó aún más cerca de Calvin. De todo. Tenemos una relación increíble. ¿Verdad, cariño? Calvin parecía un conejo bajo los focos. Priscilla, por favor. ¿Qué? Agitó las pestañas inocentemente. Solo digo la verdad. ¿No era ese el objetivo de esta noche? ¿Conocernos, hablar, poner los puntos sobre las íes? Creía que se trataba de hablar del proyecto de trabajo, murmuró Calvin. Oh, vamos. Priscila hizo un gesto con la mano. Estelle no es tonta, lo entiende todo. ¿Verdad, Estelle? Estelle la miró atentamente. ¿Qué se supone exactamente que debo entender? Que vuestro matrimonio se ha acabado, dijo Priscila con sencillez. Calvin ya no es feliz contigo. Conmigo ha encontrado lo que buscaba. Y cuanto antes lo aceptemos todos, más fácil será seguir adelante. Se hizo un gran silencio. Calvin estaba sentado con la cabeza gacha, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. «Estás muy seguro de ti mismo para estar en una casa extraña», dijo por fin Estelle. «No creo que esta casa sea tuya por mucho tiempo». Priscila se recostó en el sofá con la pierna sobre el pie. Después de un divorcio, los bienes suelen dividirse. Y dado que Calvin ocupa un cargo directivo y tú eres... Bueno, ¿qué eres? Un contable. Analista senior, me corrigió Estelle. Y esta casa la compré con mi dinero antes de casarme con Calvin. Detalles, desestimó Priscila. Lo importante es que Calvin se merece su parte, sobre todo dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, ya sabes. Priscila sonrió significativamente. Las razones por las que los hombres dejan a sus mujeres. Frialdad emocional, falta de apoyo. Seguro que encuentras un pisito acogedor donde vivir sola. Estelle puso la taza sobre la mesa con tanta brusquedad que el café salpicó el mantel. Hablas de mi casa como si ya la consideraras tuya. Ya no eres la señora de la casa, dijo Priscila sin rodeos, mirándola a los ojos. Es hora de afrontar lo evidente. Calvin me eligió a mí, lo que significa que la casa y todo lo demás también serán míos. La frase de Priscila quedó flotando en el aire. Ya no eres la señora de la casa. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pie en la esquina del salón. Estelle se levantó lentamente de la silla. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había un brillo frío que Calvin conocía demasiado bien, señal de que su mujer había tomado una decisión. «Levántate», dijo Estelle con voz tranquila pero firme, dirigiéndose a Priscila. «¿Cómo dice?» Priscila parecía un poco desconcertada, pero no asustada. Seguía creyendo que controlaba la situación. «He dicho que te levantes», repitió Estelle dando un paso hacia el sofá. «Te vas, ahora mismo». Priscila se rió, lanzando una rápida mirada a Calvin como si esperara que se uniera a la diversión. «No puedes echarme así como así. No hemos terminado nuestra conversación». «La conversación ha terminado». Estelle se acercó al sofá sobresaliendo por encima de Priscila. «En mi casa, con mi marido, y tú ya no estarás aquí». «Calvin». Priscila se volvió hacia él, buscando apoyo. «Díselo». Calvin parecía querer caerse al suelo. Se sentó con los ojos bajos, sin atreverse a mirar a ninguna de las dos mujeres. «Como puedes ver, mi marido no tiene ningún deseo de defenderte», dijo Estelle. «Interesante, ¿verdad? El hombre que supuestamente te eligió no encuentra las palabras para ponerse de tu parte». Priscila empezaba a perder la confianza en sí misma. Se revolvió incómoda en el sofá. «Esto es ridículo. Calvin, dile que hemos tomado una decisión. Nosotros...» Calvin levantó por fin la vista, pero tenía la mirada fija en algún lugar entre las mujeres. «Creo que tenemos que calmarnos y...» «No», le interrumpió Estelle. «Tienes que irte, Priscila, ahora mismo». «No voy a ir a ninguna parte», dijo Priscila con terquedad, cruzando los brazos sobre el pecho. «No hasta que hayamos resuelto esto de forma civilizada».
Estelle cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, había una férrea determinación en su mirada. No volveré a decirlo. O te vas o llamo a la policía y denuncio a un invitado no deseado que se niega a abandonar una propiedad privada. No te atreverías, siseó Priscila, pero había incertidumbre en su voz. Me atrevo, replicó Estelle con calma, sacando el teléfono del bolsillo. E imagínate cómo quedaría. Una destacada profesional de las relaciones públicas escoltada fuera de la casa de una colega por la policía. ¡Qué gran historia para las noticias locales! Priscilla se puso pálida. «Vas de farol». «Compruébalo». Estelle desbloqueó el teléfono y empezó a marcar un número. «Muy bien». Priscilla se levantó del sofá de un salto. «Me marcho». «Pero eso no cambia nada, Estelle. No cambia nada. Calvin me eligió de todos modos». «Bien». Estelle señaló hacia el pasillo. «La puerta está por allí». «Calvin». Priscila se volvió hacia él. «¿Vienes conmigo?» Calvin se quedó inmóvil, con la mirada perdida entre su esposa y su amante. «Yo necesito... Tenemos que hablar con Estelle». «¿En serio?» Priscila no ocultó su decepción. «¿Después de todo lo que hemos hablado? ¿Después de todos los planes?» «Priscila, por favor», suplicó Calvin. «Es una situación complicada». «No es complicada», le cortó Estelle. «Priscila se va. Ya. Y vosotros dos podéis continuar con vuestros Vespel en otro momento y lugar». «Esto no ha terminado». Priscila se dirigió al pasillo cogiendo su bolso mientras avanzaba. «No puedes apartarme de la vida de Calvin». Estelle la siguió en silencio, dispuesta a asegurarse de que su invitada realmente abandonaba la casa. En el pasillo Priscila se giró bruscamente. «¿Sabes qué es lo curioso? Nunca te ha querido como me quiere a mí. Nunca». «Tal vez», replicó Estelle con calma. «Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es que te vas de mi casa». «¿Tu casa?», sonrió Priscila con amargura mientras se ponía el abrigo. «Disfrútala mientras puedas. Las cosas cambiarán pronto». «¿Amenazas? Qué original». Estelle abrió la puerta principal. «Adiós, Priscila». «Hasta luego, Estelle». Priscila dio un paso por el umbral, pero luego se dio la vuelta. «Calvin, llámame cuando hayas solucionado todo esto». Estelle cerró la puerta sin esperar la respuesta de su marido. El clic de la cerradura sonó como el final del primer acto de este drama. Permaneció de espaldas a la puerta unos segundos, reflexionando, y luego volvió lentamente al salón. Calvin estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Cuando oyó los pasos de su mujer, levantó la vista con una mezcla de vergüenza, miedo y confusión en los ojos. Ahora no». Estelle levantó la mano, deteniéndolo. «Primero guardaré estas gafas. No quiero que nada me recuerde la presencia de esa mujer en mi casa». Recogió metódicamente los platos de la mesa y los llevó a la cocina. El sonido del agua que salía del grifo mientras lavaba los vasos era el único sonido de la casa. Calvin apareció en silencio en la puerta de la cocina vacilante. «Deja que te lo explique», empezó. «¿Explicar qué?» Estelle cerró el grifo y se volvió hacia él, secándose las manos con una toalla. «¿Que me estás engañando con una colega? ¿O el hecho de que la trajeras a nuestra casa y dejaras que me insultara? ¿O quizá el hecho de que estuvierais planeando juntos cómo repartir los bienes tras un divorcio del que yo aún no sabía nada?» «No es lo que parece», intentó defenderse Calvin. «¿No?» Estelle tiró la toalla sobre la encimera. «Entonces, ¿cómo es en realidad, Calvin? Ilumíname». «Nosotros», dudó por las palabras. «Todo esto surgió de la nada. Yo no planeé nada de esto. Es solo que en algún momento nos acercamos y empezamos a hablar más y decidiste que la mejor manera de resolver el problema era traer a tu amante a nuestra casa». Estelle cruzó los brazos sobre el pecho. «Una idea brillante. Por cierto, ¿de quién era? ¿Tuya o de Priscila?» Calvin bajó la mirada. «De Priscila. Dijo que quería conocerte, ver cómo vivimos. Pensé que era solo una cena». Resultó ser una declaración de guerra. Estelle sacudió la cabeza.
Y tú dejaste que ocurriera. No sabía que iba a decir todo eso, exclamó Calvin. Nunca le dije que había decidido dejarte, ni que compartiríamos la casa. Pero hablaste de nuestro matrimonio con ella. Estelle lo miró fijamente a los ojos. Le hablaste de nuestros problemas, de tus sentimientos. Le dejaste creer que tenías derecho a controlar lo que no te pertenecía. Calvin no encontró qué decir. Estelle pasó junto a él y volvió al salón. Se sentó en el sillón y señaló el sofá de enfrente. Siéntate, tenemos que hablar. Calvin se dejó caer obedientemente en el sofá, preparándose para la inevitable conversación. Estelle guardó silencio durante un rato, reflexionando, y luego empezó a hablar en un tono tranquilo, casi profesional. Hace semanas que sé lo de tu aventura. He visto los mensajes, los cheques, he rastreado tu paradero. No hice una escena porque quería saber hasta qué punto era grave. Hoy obtuve mi respuesta. Yo... Déjame terminar, levantó la mano. No voy a gritar ni a llorar. No es mi forma de afrontar las cosas, pero quiero que entiendas una cosa muy sencilla. No voy a dejar que ni tú ni tu señora me dicten cómo vivir mi vida. Calvin se sentó con la cabeza gacha, incapaz de mirarla a los ojos. Pero lo hiciste, dijo Estelle, y no se trata solo de engaño, se trata de traición a la confianza, de falta de respeto, de dejar que una extraña entre en mi casa y reclame mi vida. Debería haberla detenido, admitió Calvin en voz baja, pero estaba perdido. Siempre te pierdes cuando tienes que tomar decisiones difíciles, suspiró Estelle. Forma parte de tu naturaleza. Evitas los conflictos a toda costa, aunque eso signifique dejar que otros decidan por ti. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle oscura. Dime la verdad, Calvin. ¿Realmente pensabas dejarme? ¿O era una fantasía de Priscila? Calvin guardó silencio durante un largo rato y luego habló en voz baja. No lo sé. La verdad es que no lo sé. A veces, cuando estoy con ella, todo parece tan sencillo, tan claro. Me hace sentir necesario, importante. ¿Y yo? Estelle se volvió hacia él. ¿Cómo te hago sentir? Tú, vaciló. Siempre has sido más fuerte que yo, más segura de ti misma. Nunca me has necesitado tanto como yo a ti. A veces pienso que estarías bien sin mí. Aquellas palabras dolieron a Estelle más de lo que esperaba. Había una verdad en ellas que no quería admitir. Que no muestre mi debilidad no significa que no esté ahí, dijo en voz baja. Que no me aferre a ti cada minuto no significa que no te necesite. Lo sé. Calvin levantó los ojos hacia ella. Es que estoy confuso. Estelle volvió a sentarse en su silla. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir con ella? ¿Empezar una nueva vida con una mujer que cree que puede venir y llevarse lo que no le pertenece? No lo sé, respondió Calvin con sinceridad. Después de esta noche, veía a Priscila con otros ojos. La forma en que te habló no estaba bien. Sí, lo estaba, asintió Estelle. Y tú dejaste que ocurriera. Lo sé, bajó la cabeza. Y me avergüenzo. Permanecieron sentados en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por fin Estelle habló. No voy a tomar una decisión hoy. Necesito tiempo para reflexionar. Pero hay algunas cosas que debes saber ahora mismo. Se enderezó en la silla y su voz se hizo más firme. En primer lugar, esta casa me pertenece. La compré antes de casarnos con mi propio dinero y tú no tienes ningún derecho sobre ella. Si decides irte, vete, pero no esperes obtener ni un céntimo de la venta de la casa ni de ninguna parte de ella. Calvin asintió en silencio. Nunca se había interesado por los aspectos legales de su propiedad y parecía no tener ni idea de que la casa pertenecía por completo a Estelle. En segundo lugar, continuó ella, si decides quedarte e intentar salvar nuestro matrimonio, vas a tener que hacer un verdadero esfuerzo. No solo disculpas y promesas, sino acciones concretas. Una ruptura total con Priscila. Tal vez incluso un cambio de trabajo. Y, por supuesto, terapia de pareja. Lo entiendo,
respondió Calvin en voz baja. Y en tercer lugar, Estelle hizo una pausa. Tomes la decisión que tomes. Nunca volveré a permitir que tú ni nadie ponga en duda mi valía o mis derechos. Jamás. Nunca he dudado de tu valía, Esti. Jamás. Fue mi propia duda la que me llevó a todo esto. Tal vez. Estelle suspiró cansada. Pero eso no es excusa. Se levantó de la silla. Dormirás en la habitación de invitados esta noche. Necesito espacio para pensar. Y tú también, supongo. Calvin asintió, sin intentar discutir. Por supuesto, lo comprendo. ¿Comprendes? Estelle lo miró con tristeza en los ojos. A veces creo que hemos dejado de entendernos del todo. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo al final. ¿Sabes qué es lo que más me duele de toda esta situación? No es que me hayas engañado, no es que te hayas liado con otra mujer, es que la dejas entrar en mi casa y actuar como si tuviera derecho a decidir mi destino. Eso es imperdonable, Calvin. Sin esperar respuesta, Estelle subió las escaleras. En el dormitorio, se preparó metódicamente para acostarse. Se desmaquilló, se puso el pijama, se cepilló el pelo. Acciones ordinarias, una rutina que ayudaba a mantener una apariencia de normalidad en un mundo que de repente se había vuelto del revés. Sentada en el borde de la cama, se permitió sentir por un momento la gravedad de la situación. El dolor de la traición, la humillación de las palabras de Priscilla, la decepción de su marido por no haber tenido la fuerza de protegerla, todo llegó a la vez, provocando lágrimas no deseadas. Estelle se las secó rápidamente. No se dejaría derrumbar. No ahora, cuando necesitaba toda su fuerza y claridad mental. Mañana sería un nuevo día y tenía que tomar decisiones importantes. Pero esta noche solo quería olvidarse de sí misma durmiendo y evadirse de la realidad por un rato. Abajo, Calvin estaba sentado en la oscuridad del salón, dudando si subir a la habitación de invitados. Miró su teléfono, donde parpadeaba una notificación con varias llamadas perdidas y mensajes de Priscilla. No se molestó en abrirlos. En lugar de eso, se dedicó a pensar en cómo habían llegado las cosas hasta ese punto. Cuando había conocido a Priscilla en la fiesta de la empresa, le había parecido un soplo de aire fresco, brillante, enérgica, admirándole. Él no había planeado la infidelidad, simplemente había ocurrido. Primero el intercambio de correos electrónicos de trabajo, luego los almuerzos juntos, luego las reuniones después del trabajo. Y cada vez Priscilla le hacía sentir importante, necesitado. No era que Estelle no lo apreciara, era solo que las cosas eran diferentes con ella, más tranquilas, más predecibles. Pero esta noche le había mostrado otro lado de Priscilla. Su confianza en sí misma se había convertido en franca insolencia, su ambición había dejado al descubierto su falta de escrúpulos. Hablaba de Estelle como si fuera un obstáculo que había que eliminar. Y lo peor de todo era que él lo permitía. Permaneció en silencio, incapaz de detener a Priscilla o de defender a la mujer con la que había vivido 5 años. Calvin suspiró pesadamente y se levantó del sofá. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no hoy. Esta noche solo quería que aquella pesadilla terminara. Subió despacio las escaleras, procurando no hacer ruido para no molestar a Estelle. En la puerta del dormitorio que compartían se detuvo un momento, luchando contra el impulso de llamar, de decir algo, de intentar explicarse. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué palabras podrían deshacer lo sucedido? Se volvió hacia la habitación de invitados, sabiendo que la noche sería larga y sin dormir. Mañana tendría que tomar una decisión que determinaría su futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de saber lo que quería. Estelle estaba tumbada en la cama, mirando al techo. A pesar de su cansancio, el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, manteniéndola despierta. Pensaba en Calvin, en su matrimonio, en lo que había salido mal. ¿Podría haberse evitado? ¿Había señales que había ignorado?
Quizá había estado demasiado inmersa en su trabajo, en su independencia, sin darse cuenta de que Calvin necesitaba más atención, más apoyo emocional. O tal vez el problema fuera más profundo, una incompatibilidad de caracteres que ambos intentaron ignorar, esperando que el amor lo superara todo. Pero fueran cuales fueran las razones, el resultado estaba delante de ella, una confianza rota, una alianza traicionada. Y ahora tenía que decidir si valía la pena intentar reconstruir lo que se había roto, o si era mejor dejarlo ir y seguir adelante. La mañana del sábado recibió a Estelle con un silencio desacostumbrado. Se despertó antes de lo habitual, a pesar de la noche en vela. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, tiñendo la habitación de suaves tonos dorados. Bajó a la cocina y encontró a Calvin preparando el desayuno. El olor a café recién hecho y a pan tostado llenaba la habitación. «Buenos días», dijo sonriendo nerviosamente. «He pensado que te gustaría desayunar». Estelle asintió, sin responder a la sonrisa. «Gracias». Se sentó a la mesa, observando a su marido trastear en la cocina. Era su táctica habitual después de las discusiones, cocinar algo sabroso, como si la comida pudiera compensar cualquier sentimiento de culpa. «He preparado tus tortitas de arándanos favoritas», dijo Calvin poniéndole un plato delante, «y zumo de naranja recién exprimido». «¿Has estado despierta toda la noche?», preguntó Estelle, fijándose en las ojeras. «Casi», admitió Calvin sentándose frente a ella. «He estado pensando mucho. ¿Qué se te ha ocurrido?» Calvin apretó la taza de café entre las manos. «He cometido un gran error. No sé si podré arreglarlo». Estelle dio un sorbo a su zumo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sabes, yo también estuve pensando mucho anoche, en nosotros, en nuestro matrimonio, sobre lo que nos ha llevado a este punto. Y había esperanza en su voz. Y me di cuenta de que los dos somos responsables de que nuestro matrimonio se haya venido abajo», le miró a los ojos. «Pero la responsabilidad de la traición es solo tuya. Fue tu elección». Calvin bajó la mirada. «Lo sé, y lo siento». «Sentirlo no es suficiente». Estelle apartó el plato. «Necesito saber lo que quieres, Calvin, lo que quieres de verdad, no lo que te parece bien en el momento, o lo que es más fácil, o lo que es menos doloroso, sino lo que realmente quieres». Calvin guardó silencio durante un largo momento y luego levantó la vista. «Quiero estar contigo, Steve. Siempre he querido estar contigo. Lo que pasó con Priscilla fue una estupidez, una debilidad. Ella me hizo sentir importante, necesitado, pero no era amor verdadero, no lo que hay entre nosotros». «¿Qué hay entre nosotros, Calvin?», preguntó Estelle en voz baja. «Porque ya no estoy seguro de saberlo. 5 años juntos». Alargó la mano al otro lado de la mesa, pero no se atrevió a tocarle la mano. 5 años de apoyo mutuo, de respeto, de comprensión. Hemos formado un hogar juntos, construido una vida. ¿Vamos a dejar que todo se desmorone por un error? No se trata de un error. Estelle negó con la cabeza. Se trata de confianza. Se trata de respeto. La forma en que dejaste que Priscilla hablara conmigo en mi propia casa. La forma en que planeaste nuestro futuro con otra mujer a mis espaldas. «Nunca planeé dejarte», insistió Calvin. «Dijera lo que dijera Priscilla, eran fantasías suyas, no decisiones mías». «Pero tampoco las refutaste», señaló Estelle. «Te quedaste callado, dejándola creer que tenía derecho a mi casa, a mi vida». Calvin no encontraba respuesta. Estelle se levantó de la mesa. «Necesito tomar el aire. Voy a correr». «Steve», se levantó él también. «Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto». «No sé si se puede arreglar», respondió ella con sinceridad. «Pero sé que no puedo tomar una decisión ahora mismo. Necesito tiempo». La carrera ayudó a Estelle a aclarar sus pensamientos. Cuando llegó a casa, Calvin ya no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. «He ido a casa de Neil. Necesito hablar con un amigo. Volveré para cenar. Te quiero. K».
Neil había sido el mejor amigo de Calvin desde que era estudiante. Estelle sabía que si Calvin había ido a verle, es que estaba realmente angustiado. Incluso se alegró de su ausencia. Le daba espacio para sus propios pensamientos. Después de ducharse, Estelle llamó a Hazel para concertar una cita. Al colgar, se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas de un número desconocido. Su intuición le dijo que era Priscilla, pero no comprobó el buzón de voz. En lugar de eso, bloqueó el número. El restaurante no estaba lleno. Hazel ya estaba esperando en su mesa favorita junto a la ventana. Cuando vio a su amiga, se dio cuenta inmediatamente de que había ocurrido algo grave. «Tienes muy mal aspecto», dijo sin rodeos cuando Estelle se sentó frente a ella. «Venga, cuéntamelo todo». Y Estelle lo hizo. Sobre la cena, sobre Priscilla, sobre la forma en que la había echado por la puerta, sobre la conversación con Calvin. Hazel escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o resoplando indignada. «Esa mujer es un monstruo», dijo cuando Estelle hubo terminado. «Y Calvin también lo es», sentado en silencio mientras esa aventurera insultaba a su esposa. «Siempre ha evitado los conflictos», suspiró Estelle. «Forma parte de su naturaleza, pero esta vez ha ido demasiado lejos». «¿Qué vas a hacer?» Hazel dio un sorbo a su vino. «¿Echarlo? No lo sé», respondió Estelle con sinceridad. «Una parte de mí quiere hacerlo, recoger sus cosas, cambiar las cerraduras y empezar una nueva vida, pero la otra parte...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Llevamos juntos 5 años, Hayes. No es fácil tirarlo todo por la borda por un error, por grave que sea. No se trata solo del engaño», dijo Hazel. «Se trata de la forma en que actuó después. Es que dejó que esa mujer pensara que podía reclamar tu casa, tu vida». «Exacto», asintió Estelle. «Y eso es algo que no estoy segura de poder perdonar. ¿Sabes qué haría yo en tu lugar?» Hazel se inclinó más cerca. «Dejaría que sintiera lo que es perderte. Le dejaría vivir separado durante unas semanas, que se diera cuenta de que su vida estará vacía sin ti. Y luego, si decides que quieres darle una segunda oportunidad, pon tú las condiciones. Condiciones duras». Estelle pensó en las palabras de su amiga. Tenían sentido. «Quizá tengas razón», dijo al fin. «Necesito espacio para darme cuenta de lo que realmente quiero, y él también». Cuando volvió a casa después de comer con Hazel, Estelle encontró a Calvin en el salón. Parecía sereno y decidido, para nada como por la mañana. «Esti», se levantó cuando ella entró. «He tomado una decisión». «Te escucho». Estelle se quitó el abrigo y entró en la habitación. «Creo que necesitamos un tiempo separados», dijo Calvin sorprendiéndola. «No un divorcio, no una ruptura definitiva, solo tiempo para que cada uno ponga en orden sus sentimientos». Estelle lo miró atentamente. «¿Es decisión tuya o te lo ha sugerido Neil?» «Mía», respondió Calvin con firmeza. «Neil cree que debería luchar por ti aquí y ahora, pero entiendo que necesites espacio, y yo también, francamente». Hizo una pausa. «Ya he encontrado un piso cerca de la oficina. Puedo mudarme hoy mismo». Estelle sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Creo que es la decisión correcta, para los dos. Quiero que sepas», añadió Calvin, «que he roto toda relación con Priscilla, completa y totalmente. Le he dicho que fue un error y que te elijo a ti, nuestro matrimonio, nuestra vida». «¿Y cómo reaccionó ella?», preguntó Estelle. «No muy bien», admitió Calvin. «Al principio no me creyó, luego se enfadó, me amenazó, pero al final creo que se dio cuenta de que iba en serio». Estelle asintió. «Espero que este sea realmente el final de vuestra conexión». «Por supuesto», le aseguró Calvin. «Incluso he solicitado un traslado a otro departamento para no tener que cruzarme con ella en el trabajo». Calvin hizo las maletas y se marchó esa misma tarde. La despedida fue discreta, sin emociones. Acordaron llamarse una vez a la semana para no perder completamente el contacto. Una semana después,
Estelle recibió una llamada inesperada de Priscilla. «Estelle Wingate». La voz de la mujer sonaba insegura. «Sí, soy yo. Soy Priscilla Norris. Por favor, no cuelgue. Necesito hablar con usted». Estelle sintió que su interior se tensaba. «No estoy segura de que tengamos nada de qué hablar». «Por favor», la voz de Priscilla era desesperada. «Solo 5 minutos, en persona». Estelle accedió, más por curiosidad que por el deseo de reconciliarse. Quedaron en el Lime Café de Maple Street. Priscilla parecía agotada, pálida, con ojeras y sin su habitual sonrisa confiada. «Gracias por venir», dijo cuando Estelle se sentó enfrente. «No estaba segura de que estuvieras de acuerdo». «Tienes 5 minutos», replicó Estelle con frialdad. «Te escucho». Priscilla respiró hondo. «He venido a disculparme por cómo me comporté en tu casa, por las cosas terribles que dije. Fue imperdonable». «¿Qué ha cambiado?», preguntó Estelle. «Hace una semana estabas dispuesta a quitarme a mi marido, mi casa y mi vida». «Calvin rompió conmigo», dijo Priscilla en voz baja. «Completamente, completamente. Dijo que te había elegido a ti, que siempre te había elegido a ti, que solo estaba confundido». Hizo una pausa. «Pero es más que eso. Después de aquella noche, después de que me echaras, he estado pensando mucho sobre en quién me estaba convirtiendo, sobre el hecho de que estaba dispuesta a destruir la familia de otra persona, a herir a un hombre que no me había hecho nada, solo para conseguir lo que quería». «Siempre he creído que el fin justifica los medios», continuó Priscilla, «que si quieres algo, debes cogerlo sin pensar en las consecuencias para los demás. Pero cuando te vi aquella noche, tu fuerza, tu dignidad, me hizo reflexionar, me hizo pensar». «¿Sobre qué, exactamente?», preguntó Estelle. «Sobre lo que es la verdadera fuerza», respondió Priscilla. «Solía pensar que la fuerza era la agresividad, la presión, la capacidad de aplastar a los demás. Pero tu fuerza era diferente, tranquila, segura, basada en el amor propio». Bajó la mirada. «He presentado mi dimisión. No puedo seguir trabajando allí, no después de todo lo que ha pasado. Empezaré una nueva vida en otra ciudad». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Estelle. «¿Que te perdone?». «Nada», Priscilla negó con la cabeza. «Solo quería que supieras que lo siento y que nunca volveré a entrometerme en tu vida». Se levantó de la mesa. «Mis 5 minutos han terminado. Gracias por escucharme». Pasó un mes. Estelle y Calvin hablaban por teléfono una vez a la semana, conversaciones breves y educadas. En ese tiempo, Estelle se había replanteado muchas cosas. Se da cuenta de que parte de la culpa de la crisis matrimonial es suya. Ha estado demasiado absorta en su trabajo y no se ha dado cuenta de que Calvin necesitaba más atención. Pero también se dio cuenta de que no estaba dispuesta a volver con él así como así, sin cambios por ninguna de las partes. El último día del mes, Calvin llamó con una petición inesperada. «Aesti, sé que nuestro mes aún no ha terminado, pero ¿puedo ir hoy? Tengo algo que enseñarte». Estelle accedió, y aquella tarde Calvin apareció en la puerta con una pequeña carpeta en las manos. «Este mes he estado recapacitando mucho», dijo, sentándose frente a ella en el salón. «Y me he dado cuenta de que lo más importante para mí eres tú, nuestro matrimonio, nuestra vida juntos». Sacó unas hojas de una carpeta. «Esto es una nota de que he empezado a ver a un terapeuta. Estoy trabajando en mis problemas: miedo al conflicto, inseguridad, dependencia de las opiniones de los demás. Y esta es una solicitud de traslado a la sucursal de Portland de la empresa. Sé que siempre has querido vivir más cerca del mar. Si decides darnos una segunda oportunidad, estoy dispuesta a empezar de cero, en un lugar nuevo, sin los fantasmas del pasado». Estelle examinó los papeles. «Estos son pasos serios, Calvin». «Hablo en serio», asintió. «No te pido que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar,
Estoy dispuesta a cambiar de verdad. Estelle miró al que había sido su marido durante 5 años. Vio en sus ojos auténtico remordimiento y determinación. No puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes, dijo finalmente. Han pasado demasiadas cosas, pero estoy dispuesta a intentarlo, despacio, paso a paso. Calvin asintió. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad para demostrarte que puedo ser el marido que te mereces. 2 meses después, Estelle estaba frente a la ventana de su nueva casa en los suburbios de Portland. La mudanza había sido difícil pero liberadora. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, un nuevo comienzo. Su relación con Calvin se estaba reconstruyendo lentamente. Ambos estaban trabajando en sí mismos. Él en terapia y ella en un grupo de apoyo para mujeres en crisis sentimental. Estaban aprendiendo a confiar de nuevo el uno en el otro, a comunicarse abiertamente, sin miedo ni reticencias. A veces Estelle recordaba la noche en que Priscila declaró que ya no era la señora de la casa. Qué ingenua había sido aquella mujer, pensando que podía llegar y quitarle la vida a otra persona. La verdadera fuerza no está en las palabras altisonantes y las declaraciones audaces, sino en la capacidad de defender lo que uno aprecia con dignidad y determinación.